Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Oh bendito Padre, qué gran privilegio el que tú nos das hoy de nosotros poderte reconocer, aunque sea mínimamente, quién tú eres, Señor. Gracias por que podemos adorarte con libertad. Gracias porque nos podemos dirigir a ti. Y hoy podemos, por tus promesas y por la obra de tu Hijo, acercarnos a ti, Señor, libremente. Examinar las bondades tuyas, Señor. ¿Quién eres tú para nosotros? El camino que tú has abierto. La intimidad, la confianza que podemos tener contigo, un Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a que tu palabra, junto con tu espíritu, puedan hacer esa obra que tiene prometida. Ayúdanos en especial, Señor, a no ser estorbo para que esta obra se dé. Ayúdanos a cada uno de nosotros preparando nuestros corazones para ser transformados por tu palabra, que es la única que tiene poder. Hazlo todo eso para tu gloria, Señor. Hazlo todo eso para tu fama. Hazlo todo para el engrandecimiento de tu nombre, Señor. Porque sabemos que eso es lo que más nos conviene a todos nosotros. Ahora nos acercamos a tu palabra, Señor, y esperamos de ella ser bendecidos. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén. Bueno, hoy nosotros tenemos la tarea de concluir esta parte de esta serie que es acerca del Padre Nuestro. Y yo estaba pensando a la sazón, por la oportunidad, digamos, de la pandemia del COVID, cómo muchos de nosotros estamos ciertamente agradecidos, pero echando un vistazo vemos que el agradecimiento viene por razones diferentes en la mayoría de nosotros. Algunos estamos agradecidos porque sobrevivimos, otros porque ya estamos vacunados, hay otros porque aún no nos ha dado el COVID. Pero ¿cuál es la realidad de qué es lo más conveniente? ¿Cuáles son los detalles? En realidad ninguno de nosotros lo sabemos, porque solamente Dios, que maneja su creación, Él la creó, Él sabe en cuanto a la pandemia qué es lo más ventajoso. Algo similar nosotros nos pasa cuando nos acercamos a Dios en oración. Si Dios no descubre, no destapa la realidad precisa de nuestra condición y de quién es Él, nosotros no podemos ver qué tan afortunados nosotros somos de poderle hablar a Él. Así que el verso de hoy, el verso 13, con ese concluimos ya la serie, nos abre una ventana para que podamos ver algo que no se puede dejar pasar por alto. Y es la bendición de poder orar a nuestro Padre con nuestro corazón al descubierto. Así que ese es el título que hemos elegido. Orando con el corazón al descubierto. Y nosotros nos proponemos a través del texto que podamos ver conscientemente cómo nosotros somos realmente y cómo es Dios, para que lo veamos así, que es una ventaja poder orarle a Dios con el corazón al descubierto. Nosotros queremos hacer tres cosas hoy. Primero es ver este verso en el contexto de todo el pasaje de lo que se llama la oración del Padre Nuestro. En segundo lugar, nosotros queremos explicar el significado del verso y queremos concluir en tercer lugar planteándonos algunas aplicaciones. Así que arranquemos de una vez y veamos este verso en el contexto del Padre Nuestro. El verso es: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nosotros estamos aprendiendo, esto es increíble, de Jesús mismo, Dios hecho hombre, cómo nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre para orar. Lo más clave es reconocer algo que pasamos por alto, que lo damos por sentado, que nosotros estamos viendo a Dios para hablarle como nuestro Padre. Nosotros a través de esta serie aprendimos cómo orar y por un lado se nos enseñó cómo no hacerlo.
Empezó la serie diciendo que no lo hagamos con hipocresía religiosa. Así que no se trata de aprender a hablar el cristianés, ese lenguaje que hablan los cristianos. Tampoco se trata de una exposición externa y vacía. No se trata de un ritual más. No se trata de un balbuceo hueco que no viene del corazón. Fíjense ahí, en el versículo 5 y 6 dice el Señor Jesucristo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El verso de hoy, el 13, ¿verdad?, asume entonces el escenario de una conversación sumamente íntima. Yo le hablo a mi Padre en lo secreto. Yo no tengo necesidad de estar haciendo apaviento y demostrándole al mundo. Yo voy a mi Padre y le oro a Él con el corazón al descubierto. Otra cosa que aprendimos es a no usar repeticiones inútiles o vanas. A no dejar la mente apagada en el proceso. No venir con fórmulas vacías a donde Dios de forma mecánica. No hablarle en piloto automático. No orarle de manera que se repite y se repite. No imitando a las demás formas de ver la vida que tienen un mantra que repiten para entrar en relación con Dios o ser más espirituales. Y mírenlo aquí en Mateo 7 y 8. Jesús dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí la oración está aclarando que no caigamos en esos extremos. Pero tenemos que reconocer que en la tradición cristiana, en realidad, una de las cosas que hacemos es caer en estos extremos. Yo vengo de una tradición católica romana y yo aprendí desde muy pequeño la oración del Padre Nuestro. Yo era capaz, y lo soy, de recitarla en automático y ni siquiera pensar en ella. Yo me la sé de memoria a toda velocidad. Y aprenderla a hablarla de memoria no es malo en sí mismo. Pero yo espero que la exposición del pasaje de hoy nos ayude a ver la necesidad de usarla como un modelo para venir a Dios con el corazón al descubierto, involucrando todo nuestro ser. Los pastores Daniel, Eric y nuestro hermano Kidani hablaron de los detalles de los versos del Padre Nuestro, desde el verso 9 hasta el verso 12. Vimos que esta oración está dividida en dos secciones. Hay dos bloques de peticiones que le hacemos a nuestro Padre y nuestro Rey. A mí me encanta cómo Jesús nos enseña a hablarle al Padre de la forma que nuestros hijos nos hablan a nosotros. La mayoría de las veces, si usted se pone a ver, nuestros hijos vienen a pedirnos algo. Asimismo, Jesús nos enseña a pedirle a nuestro Padre. Pero primero, y el orden es importante, aprendimos a pedirle tres cosas que nos enfocan en Dios. Primero, que su nombre sea santificado, que no sea cualquierizado, que sea distinguido porque lo es. Segundo, que venga su reino, su autoridad, su poder a nosotros. Tercero, que su voluntad se haga aquí en la tierra, tal y como ya se hace perfectamente en el cielo. Eso fue el primer bloque. Segundo, nuestros pastores y Kidani nos enseñaron a pedir cosas más cruciales para nuestra necesidad personal. Vimos que primero, que Dios nos supla de todo lo que necesitamos para vivir. Esa es la esfera material, vamos a decirle. Segundo, que Dios nos mantenga libre de culpa mientras hacemos lo mismo con otros, le perdonamos. Ese sería como el aspecto relacional que se está ocupando Cristo aquí en el pasaje. Y hoy nosotros veremos una última petición que cubre el aspecto espiritual y más íntimo de nuestro ser. Fíjense que el verso comienza inseparablemente de estas 5 otras peticiones. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Ese I conecta necesariamente con el resto del Padre Nuestro. Vemos que es la única petición que usa una negativa. No nos metas en tentación. Además, esto lo estamos rogando a Dios que no lo haga. Dios, no nos meta en tentación. Le estamos diciendo a Él, en realidad, que no lo haga. Esto nos deja mucho que pensar en el poder que Dios tiene sobre nosotros y también en nuestra incapacidad. Aquí hay también algo que evitar, dice, que nos libre del mal. En realidad, todo el verso leído está unido por la conjunción más. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En otra palabra, lo que se pide aquí es una sola cosa. Y vamos a verlo. Esto yo lo pido para mí, pero fíjense además otro detalle. Lo pido para mis hermanos en Cristo también. Dice, no nos metas en tentación. Y esto es consistente con la vida en comunidad para la cual Cristo nos llamó y para la cual Dios nos creó. Él creó a los seres humanos y de inmediato apareció una comunidad. Es algo que se está pidiendo que no es extraño a los seres humanos, pero tampoco es extraño a los cristianos. Hoy nosotros reconoceremos que nos necesitamos unos a otros para elevar esta petición a nuestro Dios. No hay tal cosa como una vida ermitaña, solitaria, como monástica, separado de todo el mundo para poder vivir la vida que agrada a Dios. Nosotros, para caminar en santidad, nos necesitamos unos a otros. Por eso, la petición es colectiva. Yo necesito de otros, y esto implica que en algún momento mis hermanos abren su corazón a mí y comparten sus luchas. Oigan qué interesante. Parte de esto implica que yo tengo a alguien con quien también comparto mis luchas. Quizá usted está batallando con algún problema, pero examine si acaso usted lo ha compartido con alguien más aparte de Dios. Esta oración implica que nosotros hemos abierto nuestro corazón a alguien de nuestras batallas. Entonces, esto implica que cuando yo oro por los demás, yo sé por lo que batalla mi hermano. Yo estoy haciendo una oración informada porque yo sé de eso en mi vida. Yo me estoy metiendo en la vida de mi hermano para saber cuáles son sus luchas. Obviamente, Dios nos dará la sabiduría para encontrar esas personas que me acompañen en el caminar. No cualquier persona podemos compartirle nuestra lucha. Pero Dios suplirá los hermanos y las hermanas sabias y que temen a Dios con quienes yo puedo abrir mi corazón. Jesús nos presenta una conversación con Dios al cual yo me dirijo, fíjense bien, sin tapujos, a la clara. Yo no necesito pretender, como lo hacen los gentiles y los hiperreligiosos, los que hablan cristianés, que yo no tengo una carencia, que yo no necesito de Dios, que no tengo una necesidad. Esto es algo que yo puedo orar con el corazón al descubierto frente a mi Padre. Yo sé que también mis hermanos necesitan eso. Aquí, al igual que las otras demás peticiones del Padre Nuestro, Jesús nos invita a que pidamos algo que nosotros mismos no nos podemos proveer. Si nosotros creemos que podemos proveer, estamos engañándonos a nosotros mismos. Así que en el contexto básico, en este pasaje, nosotros vimos esos detalles. Ahora pasemos en segundo lugar a examinar el verso en detalle. Vamos a ver cuál es su significado. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. No sé si ustedes notan que toda la oración modelo, todo el Padre Nuestro, Dios en ella nos está enseñando a pedir cosas que ya Dios prometió suplir. Esto puede parecer innecesario desde un punto de vista práctico. Si Dios ya sabe, es lógico pensar qué es lo que yo necesito
¿Y para qué yo tengo que pedírselo en oración? ¿Para qué orar? Si Dios es soberano en todo, si Él tiene poder para todo, ¿por qué hay que pedirle cosas? Y esto es lo que se llama una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción que cuando usted la examina con detalle, hace todo el sentido del mundo. Todo en la Biblia debe examinarse por la Biblia misma. Sabiendo que Dios es santo y que no contradice, nosotros podemos ver cómo esta situación encaja perfectamente en la Biblia. Así que ya que Él es soberano, vemos en la Biblia que Él ha dispuesto los medios por los cuales nos da el fin. Así como Él ha dispuesto proveernos de cosas, Él ha dispuesto que oremos pidiéndole esas cosas que Él nos va a dar. Así que cuando leemos en el verso en español dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, nosotros notamos una aparente contradicción con otros lugares en la Biblia. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de unirse a nosotros en los grupos de vida, en el análisis de Santiago que estamos haciendo juntos. En Santiago 1:3 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que la tentación nunca viene de Dios. Claro, sabemos que al final hasta la peor maldad, la peor prueba, Dios la usa para sus propósitos santos y para su gloria. Esto siempre resulta en nuestro bien. Si no, miremos la cruz como el ejemplo. La peor cosa, Dios la usó para su bien. Miren las persecuciones en la vida cristiana, cómo Dios la usa para un avivamiento también. De Dios solo viene lo bueno. Y Él es tan poderoso que puede permitir que lo malo tenga un buen fin para su gloria y nuestro bien. Por otro lado, sabemos por la Biblia que toda buena dádiva, todo lo que recibimos, que sea bueno, viene de Dios. Y que por el contrario, la maldad viene de Satanás y del mundo. Entonces, no se ha roto la contradicción para mí. ¿Por qué pedir a Dios que nos libre de algo que Él dice que no haría, que Él no nos va a tentar? Pues la clave está en el idioma original. La palabra que se traduce aquí tentación es del griego peirasmos. Es una palabra en realidad neutral, que no implica necesariamente algo negativo. Y se usa la mayoría de las veces para implicar pruebas, poner algo a prueba, comprobarlo, para ver cuál es su verdadera esencia. Es la misma palabra que Santiago usa para animarnos a regocijarnos cuando nos llegan pruebas, porque producen un carácter probado. Tú y yo queremos ser probados así. Nosotros queremos certificar la condición de nuestro ser. Tú y yo no queremos ser engañados creyendo que somos cristianos sin serlo. Y estas pruebas verdaderamente nos ayudan. Pero por otro lado, ¿por qué pedirle a Dios que no nos metas en esas pruebas? Tampoco hace sentido, porque si las pruebas son beneficiosas, ¿por qué no pedirle que lo haga? Así que la clave sigue estando en el idioma original. Peirasmos tiene la terminación asmos, que explica el pastor MacArthur en griego, denota un proceso. Nosotros no estamos muy familiarizados con los procesos. Piense de repente en la educación de sus hijos. Usted quiere que ya ahí, en el momento, cambien, que todo esté bien. Pero Dios nos llama a un proceso. Aquí de lo que está diciendo la prueba es una prueba en un proceso. Y esa prueba tiene posibles desenlaces. Si bien toda prueba puede traernos a un mayor bien, ya lo dijimos, recordemos por ejemplo a Abraham. Abraham empieza el pasaje diciendo que Dios lo llamó para probarlo. Y el resultado fue que él fue establecido más firmemente en su relación con Dios. Fue fortalecido. Podemos ver en la Biblia a José también, que pasó todas las peripecias del mundo. Pero al final, él resume que aunque eso fue
pensado para mal, Dios lo usó para bien en esa prueba. Así también tenemos el caso de Job, que fue tentado, que fue probado y terminó conociéndole profundamente. Ese es un desenlace, el desenlace positivo. Pero también nosotros debemos reconocer que justo en la prueba, Satanás puede usarlas para que nosotros seamos más propensos a caer en tentación y pecar. Cuando dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, lo podemos parafrasear como, no nos dejes entrar en un proceso que implique caer en la maldad y en pecar. Me gusta la traducción que se lee, no nos dejes caer en la tentación. Si ustedes tienen la Biblia de las Américas, dice, no nos deje caer en la tentación. Implica muchas cosas importantes. Que no nos permita Dios dirigirnos hacia allá. Implica, otra vez, la necesidad de la vida en comunidad. Que yo estoy pendiente de mi hermano. Porque Satanás querrá utilizar la estrategia de dividir para vencer. Así que no nos deje en conjunto caer en estas pruebas que me pueden llevar a la tentación de pecar. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Sabemos que no es de Dios. Dios no es autor de maldad. El pasaje de Jesús siendo tentado en el desierto nos deja claro que la tentación puede venir de Satanás. Mateo 4:1 dice que denota que, sin embargo, Dios usó el Espíritu Santo para llevarlo al desierto a Jesús, para allí ser tentado, probado por el diablo. Pero, al igual que con Job, esto solo sucedió porque Dios lo permitió. Sabemos, por otro lado, que la tentación puede venir de las huestes espirituales de maldad. Eso está en Efesios 6:12. Dice que lo que estamos enfrentando en realidad no es un problema con humanos, que ahí detrás están todos los demonios incitando a que sucedan cosas en nuestras relaciones. Sabemos que vienen también de un sistema corrompido que está en manos de Satanás, que llamamos el mundo. En primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, no en el planeta Tierra, sino en este sistema, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces nosotros sabemos que hay diferentes fuentes de tentación. Y por Santiago, también si lo recuerda, en Santiago 1:14-15, dice que las tentaciones pueden venir originadas por nuestras pasiones, nuestros anhelos desordenados. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, eso es pasión, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si pueden ver en Santiago, también hay un proceso, no es automático, no es inmediato. Nosotros vemos que hay un peligro altísimo de las tentaciones. Santiago está hablando en el lenguaje de la pesca. Así, una carnada seduce un pez. No toda carnada seduce a todos los peces. Yo no sé si usted sabía eso. A mí se me ocurrió coger una carnada de peces para río y pasarme una tarde tratando de pescar en el mar y no pesqué nada. Entonces, Satanás sabe exactamente con qué nos tenta a nosotros. Pero es un proceso, yo tengo que consentirlo. Aquí también está el lenguaje en lo que leí de una criatura que nace. Primero es concebido, ahí está el pensamiento. Luego nosotros acurrucamos ese pensamiento y lo que termina como resultado es el pecado. Así que en lugar de nosotros utilizar las tentaciones que permite Dios para sacar buen músculo espiritual, Satanás está apostando a que nosotros vamos a caer. Entonces, son como huevos de reptiles. Yo no sé si usted tiene experiencia con los huevos de tortuga. Usted nada más sabe que un día los sepultaron ahí, los pusieron,
Pero el día en que usted menos lo piensa, salen los reptiles, culebras, tortugas, lo que sea. Así es la tentación. Así es el proceso de los pensamientos que nos llevan al pecado. La arrogancia, el desconocimiento de mi naturaleza y de las artimañas del maligno me pueden encontrar descuidado hasta que yo me monto en los rieles del pecado. La petición aquí, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, es líbranos de esos procesos que pueden terminar en ofenderte, oh Dios. Tal como Jesús oró diciendo, yo no te pido que los saques del mundo, que vivan una vida artificial, sino que los libres del mal. Es rogarle a Dios lo que queremos con esta oración. Acompáñame en el proceso y en los resultados también. Es la antítesis de lo que pasó, todo lo contrario de lo que pasó en el jardín del Edén. Se le presentó una tentación y se siguió el proceso. Y aquí vemos el resultado en la naturaleza, en nuestro pecado, en toda la miseria que vivimos. O sea que aquí la tentación es una prueba que puede permitir Dios, pero nosotros no queremos darnos la oportunidad de fallarle a Dios. Es muy riesgoso. Yo tengo un temor tanto de Dios como de pecar, que no quiero excusarme ni siquiera en ser tentado. No, es que fui tentado, por eso caí. Yo no quiero permitirme eso. Porque como dicen por ahí, coquetear con la tentación es empezar a dejarme vencer por ella. Esta es una realidad tan grande. Así que cuando nosotros oramos a Dios, le estamos orando que ponga trabas para que no se dé. Como cuando uno dice, yo quiero comprar esa casa. Oh Señor, si no me conviene, pon todo para que se tranque. Ese es el sentido de la oración. Oh Señor, pon todas las trabas del mundo. Yo te lo ruego para que yo no peque contra ti. No nos dejes a nuestra mente solo. Es decirle, yo no confío en mí. Es reconocer que las pasiones vienen de mí, que yo tengo todos los elementos para fallar. Así que, si es por mí, no me dejes, Señor. Ustedes ven que los niños pequeñitos, cuando van creciendo, dicen, yo solo, papá, yo solo. Y nos llenamos de orgullo y es bueno para que creen independencia. Pero el cristiano maduro dice, no me dejes solo, Señor. No me dejes solo con la tentación. Yo no quiero. Merecía el infierno. Tú pagaste el más alto precio para librarme de ello, pero ahora yo no quiero seguir en eso, Señor. Nosotros hacemos algo similar con nuestros amigos más íntimos. Algunos de nosotros decimos, oye, si estoy en un lugar y tú ves que yo voy a hacer tal cosa, no me lo permita. No me permita beber un trago o no me permita beber más de un trago. Haz lo que sea, tú tienes el permiso. Es a ese amigo que nosotros podemos decirle, al Dios de gloria, al Señor de señores, por favor, no me permitas. Qué cosa tan interesante que Él hace criatura y le da la libertad para que tomen las decisiones. Y así nosotros podemos venir y entregar esa libertad y decirle, ayúdame Dios en la tentación. Sin ti, yo no puedo. Yo no quiero tener parte con Satanás. Líbrame del mal. Sentirnos seguros de nosotros mismos es la mayor trampa. Porque mi seguridad solo proviene de Dios. A veces nosotros decimos, no, es que yo no, en eso yo no voy a ser tentado. Ahí está el principal peligro. El que piense estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Oremos como Jesucristo en el Getsemaní, que dijo, si es posible, quítame esto. Pero si es tu voluntad, entonces ayúdame a soportarla y a atravesarla. Ese es el sentido de nuestra oración. Tú me has perdonado de los pecados pasados, no me permita pecar en el futuro. Ahora, como una aplicación, veamos que nosotros necesitamos orar por nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Nosotros necesitamos orar por nuestros esposos y nuestras esposas. Nosotros necesitamos orar por nuestros hijos. A veces me encuentro simplemente reclamándole.
cuando la reacción debería ser orar por cada uno de ellos. Ese es el llamado que nos hace este verso en la oración del Padre. Por otro lado, aquí yo quise reconocer una dimensión de descanso que Dios nos plantea en esta oración. Porque a quien yo le estoy orando es el Dios de gloria, el Todopoderoso. Yo no tengo que estar angustiado, ay, es que voy a fallar, es que voy a caer. Yo vengo diariamente a orarle a Él y Él me va a ayudar dándome el oportuno socorro. Gloria a Dios por eso. Dios nos ha dado el poder, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Esta oración echa fuera todo el temor, toda la ansiedad. Porque el Padre nuestro que está en los cielos, porque es a Él y su nombre es santificado y lo será, Él es que nos da el pan de cada día, así que nadie más tiene el poder ni la autoridad para perdonar nuestras transgresiones y nadie más puede protegernos de caer en la tentación y con ello librarnos del mal. Ahora, yo no sé si ustedes notaron que en realidad el verso 13 termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto es lo que se llama una doxología. Es una frase que uno usa en oración o cantando un himno. Y básicamente yo creo que tiene toda la lógica del mundo. Es como el clímax esperado para cuando tú le has orado a un padre que te lo da todo y que tiene el poder de protegerte en toda tentación. Tú reflexionas porque tuyo es el reino, no mío, el poder, la gloria, por siempre. Ahora, para ser fieles a la realidad bíblica, esto no aparece en los manuscritos más antiguos. O sea que no podemos directamente atribuírsela a Cristo. Aunque es 100% bíblica y verdadero, en realidad usted va a ver que diferentes traducciones la excluyen o la ponen como un comentario debajo. Nosotros podemos decir y debemos decir, y yo quiero decir, porque tuyo es el reino y la gloria y el poder, por siempre, Señor. Creo que podemos hacerlo con libertad. Ahora, ya nosotros vimos el verso en el contexto, vimos también su significado. Finalmente ya vamos a plantearnos algunas aplicaciones que pueden venir como pregunta. ¿Qué pasa si yo he caído en tentación? Obviamente ya yo he entrado en ese proceso descendente, en ese penoso proceso. ¿Qué hago? Bueno, resuelve radicalmente tu postura ante tu propio pecado. No lo excuses. Confiésalo, o sea, di de tu pecado lo mismo que dice Dios de él. Como plantea Pablo en Romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Primera cosa, veamos el pecado con la gravedad y no lo excusemos. Vivamos además la buena noticia del Evangelio una vez más. Recordemos que todo del pecado es mi responsabilidad. Y eso me permitirá venir a Dios con mi corazón al descubierto, a abrazar otra vez la bendición de haber sido perdonado, salvado del infierno y colocado con una identidad perfecta. Además, recordemos que somos habitados por el Espíritu Santo en realidad y que de Él viene el poder para luchar. Ese espíritu nos anhela celosamente. No lo pongamos como algo, cualquier cosa. Es Dios mismo viviendo en nosotros. También recordemos que no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Es decir, que no nos creamos los bichos más raros del planeta. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No es para minimizarlo, pero tampoco para quedarnos en la muerte. Termina diciendo 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Es en el resistirle que está la bendición. Él no nos va a poner una situación en la que la salida sea pecar. Siempre habrá
una forma de salir y glorificar a Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora, imitemos a Cristo en el desierto. Santiago 4:7, como en Santiago, se nos habla de que sometámonos a Dios por su palabra, resistamos al diablo y él huirá. Entonces, asimismo, en el sometimiento implica que nosotros venimos en oración a Dios, nosotros le reconocemos como lo que es y le resistimos en la palabra. Cristo le respondió a Satanás por la palabra. Ahí está una guía para nosotros. Como dice Romanos 12:1-2, vayamos renovando nuestra mente por la palabra de Dios. Tenemos que orar la palabra, andar en ella, porque ahí están las armaduras completas del cristiano para luchar contra la tentación y contra el pecado. Finalmente, hagamos un plan de rescate y de ataque. En Romanos 13, versículo 14 dice: antes bien, vístanse del Señor Jesucristo en vez de estar pecando, ¿verdad? Y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Eso quiere decir que en el proceso de tentación hay un momento en el que yo estoy planificando. Antes de yo caer en la tentación, ya empecé a saborearlo. Ahí está el plan. No hagan provisión para eso. Pídanle ayuda a un amigo. Vayan a ver qué tienen que cortar radicalmente. Qué sé yo, tal vez esa red social, tal vez esas amistades. No provean para la tentación. Animémonos uno a otro recordando quién es Jesús para nosotros. Dice Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra esperanza. Vamos a animarnos con esperanza. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Entonces, cuando vamos donde este Padre, no es a presentarle algo raro. Él sabe de tentación. Él fue tentado en todo y no pecó. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Gloria a Dios por esa provisión. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos que se están aprendiendo el Padre Nuestro y lo están rezando, lo están orando? ¿Qué hacemos con ellos? He ahí una oportunidad para presentarles el Evangelio. Expliquémonos que solamente Dios puede ser su Padre espiritual. Si ellos reconocen su bancarrota, que no pueden llenar la expectativa de Dios y vienen en arrepentimiento y fe. Cada vez que ellos oran esa oración, es una oportunidad para presentarle el Evangelio. Ahora, si tú estás aquí y escuchas que estamos hablando de esta oración, el Padre Nuestro, yo te pregunto, ¿tú consideras que es Dios tu Padre? Porque si Dios no es tu Padre, esta oración no tiene ningún sentido, no funciona. Pero también en la Biblia vemos que Dios solamente es Padre de aquellos que aprovechan la vía que abrió su Hijo al más alto precio. Así que si tú estás aquí y no has entregado tu vida a Cristo, hazlo hoy, hazlo ya. Él ya sufrió el infierno que nosotros merecemos y triunfó en nuestro lugar para que nosotros podamos llamarle a Dios Padre y podamos venir y orarle a Él con nuestro corazón al descubierto. Gloria a Dios por esa provisión. Le costó todo y sin embargo nos los da. Así que finalmente, en realidad no hay una mejor vacuna que no te dé la enfermedad. Y en realidad que no te dé la enfermedad es mucho mejor que ni siquiera exista. Pero así como solamente Dios sabe la realidad material, solo Dios sabe la condición de nuestro corazón. Así que no seamos hipócritas, no vengamos con la mente apagada, vengamos a Dios con nuestro corazón a descubierto. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos orarte a ti. Gracias porque podemos llamar Padre y no es por nuestros méritos. Gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por esta serie que nos ha enseñado cómo hablarte a ti, Señor. Cómo acercarnos a ti. Cómo reconocerte en lo que tú eres. Cómo, Señor,
pedirte nuestras necesidades más esenciales. Ayúdanos, Señor, con sensibilidad por nuestro hermano y nuestra hermana que están padeciendo, que están expuestos a las tentaciones de su corazón, del mundo y de Satanás. Úsanos para tu gloria, Señor, y que al final tú te lleves toda la fama, porque para eso tú nos creaste. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén.